llamar más que rendición desde el punto de vista militar, si uno quedara atrapado bajo las lógicas militares. Bueno, tuve una segunda experiencia muy interesante hace poco, hace una semana, hace 15 días. Me invitó la universidad no la universidad, porque ahora hay que ser muy rigurosos. Me invitó un periodista gringo que hizo un libro sobre el Che, John Lee, se llama así, John Lee, en la Universidad de Nueva York. En Nueva York ningún presidente de izquierda latinoamericano hizo lo que él hizo, que fue llevar una serie de experiencias en un simposio tratando, el simposio se llamaba La historia narrada de la revolución, y era coger en estos 40 años desde la muerte de Allende las experiencias nicaragüense, cubana, venezolana, colombiana, uruguaya, chilena, etcétera, con protagonistas vivos, obviamente, de dos generaciones. La que había querido hacer la revolución, obviamente ya con sus canas, y los jóvenes del hoy en esas mismas sociedades, hablando de lo que ellos creían había sido el episodio revolucionario. Incluso el simposio se dividió, fue entre la revolución, Cuba, la dictadura, Uruguay, Chile, Argentina, que fue en lo que desembocó finalmente, y el conflicto, Colombia, el conflicto eterno. Son temas diferentes, pero fue muy interesante porque allí estuvo Miguel Litín, el director de cine chileno, amigo de Salvador Allende. Allá estuvieron los cubanos viejos y nuevos de la revolución y los jóvenes literatos cubanos que no creen en esa revolución. Allí estuvieron el señor director de barricada de la revolución sandinista, que es, ¿cómo que llamaba la señora? Bueno, Chamorro, que él es un Chamorro, el director de barricada de ese entonces, etcétera. Eran dos mundos. Y en cierta forma era algo parecido a lo que había vivido en mi reunión en La Habana con el FARC. Dos generaciones muy distantes en el tiempo, pero contemporáneas vitales. Una que estuvo en el contexto de cómo hacer una revolución y se metió en ese tierrero y se sacrificó. Y otra hoy que ni nació en esos años y que empieza a interpretar esa historia desde otras coordenadas políticas, desde otras sensibilidades políticas. ¿A qué lleva este cuento? A que a mí me parece que lo que hay que plantear hoy es algo nuevo, a pesar de nuestra vivencia en la Constitución del 91. Y me explico. Antes de hablar de la Constitución del 91, un libro que yo vi fue en película, que es de Carlos Fuentes, que se llama El Gringo, viejo gringo. Gringo viejo se llama exactamente, gringo viejo. Lo que hace la película es narrar la historia de un revolucionario mexicano de la época de Zapata. El revolucionario mexicano es, pues, un hombre bien parecido, un general, le dicen general de la revolución, a caballo, hace una conquista, llega a una hacienda, la hacienda es la de su padre y él es bastardo. Y él empieza a girar con su caballo al interior de la hacienda, buscando las escrituras de la hacienda. Y permanece y no las encuentra y pasan los días y mantiene su fuerza armada allí, hasta que sus comandantes empiezan a decirle: oiga, usted tiene que salir a tomarse tal ciudad, y él no sale, él está embelesado en las escrituras, hasta que lo terminan fusilando, porque desobedece el mando militar, por quedarse a buscar las escrituras. A veces pienso, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que refleja ese libro desde el punto de vista latinoamericano? Una cierta élite bastarda. A los Ordóñez, él diría bastardos, ustedes no son de la sangre pura. Una cierta élite que se crió en estas, entre otras, en esta universidad y otras, ¿cierto?, que se vuelve una contraélite de la élite dominante,
acude a las armas, acude a la rebelión, acude a la... pero termina siendo más rebelde que revolucionaria. En lugar de ir a la transformación, que hacía tiempo no escuchaba esa palabra, la transformación estructural, dice Carlos Caicedo, va es a la reforma, a la forma, ni siquiera a la reforma, sino a la forma, y termina simplemente disputando el que lo dejen de llamar bastardo para que lo llamen legítimo, tratando de conseguir las escrituras. Esas escrituras en la historia latinoamericana se llaman constituciones. Y a veces hemos girado una y otra vez en guerras, unas y otras guerras, tratando de hacer constituciones. Es un paradigma político que viene, entre otras cosas, desde finales del siglo XVIII. Los franceses, los gringos, las dos grandes revoluciones de finales del siglo XVIII, que casi automáticamente los jovencitos latinoamericanos de esa época, de la élite, tomaron como sus propios principios. Bolívar, Miranda, etc., Nariño, etc. Y ese paradigma de creer que se constituye una república democrática, que es lo que hace la Revolución Francesa, una nación, que no es mentira, lo hicieron, ha seguido girando en la mentalidad latinoamericana de las contraélites de manera permanente desde finales del siglo XVIII hasta el día de hoy. Incluso uno podría decir, la gran discusión de Bolívar y Santander en los campos de batalla es la misma del M-19 y las FARC. Y me explico. Santander era un guerrillero, siendo miembro de una élite criolla, ¿cierto?, que hace el grito de independencia y que los empiezan a fusilar en la Reconquista. Pues los que sobreviven terminan en los campos, en las haciendas, pero esos que sobreviven son blancos de la élite. Santander es uno de ellos, hay otros, y entonces se constituyen en guerrillas contra el ejército español. ¿Qué es lo que les dice Bolívar? Así no ganamos, hay que construir un ejército libertador, pero el ejército libertador, por número, no puede estar constituido de la misma clase social de la guerrilla. La guerrilla, como es de blancos, pues es pequeña. El ejército libertador, para ser ejército, tiene que ser de negros, de descamisados, de mestizos, de indígenas. Esa es la gran discusión entre Bolívar y Santander. Santander no le gustaba el cuento de un ejército popular, quería seguir siendo de su élite. Bueno, la discusión entre el M-19 y las FARC en términos militares antes de las vicisitudes de la historia fue: ustedes siguen siendo guerrilla, por eso el Frente de la Gaitana tenía carabinas .30, nosotros queremos ser ejército. Un ejército tiene que liderar un proyecto nacional o no es ejército. La guerrilla puede seguir siendo marxista, porque es un pequeño número de personas. Ese es un paréntesis, porque ese paradigma de la transformación política en Latinoamérica a partir de constituyentes que constituyen repúblicas democráticas, que nunca han sido democráticas hasta el presente, nos sigue persiguiendo como una especie de cárcel mental. Entonces, en la cabeza de la FARC está, en muchos de sus dirigentes, está: ¿cómo es posible que estos muchachitos que nosotros expulsamos de las FARC y que se llamaron después el M-19 terminaron haciendo un proceso de paz que hizo una constitución y nosotros no somos capaces de sacar ni siquiera un decreto del gobierno? Cuando llevamos 60 años y somos miles y miles, y toda la mitología propia de la historia de las FARC. Ese es un tema sobre el cual nosotros somos espectadores.
hace parte de las lógicas que están en La Habana. En La Habana entonces tenemos una guerrilla con cierto desespero histórico, porque no tienen un desespero militar, sino un desespero histórico, negociando con un gobierno que también tiene un desespero histórico, que es el de, ese sí, el tiempo que le queda a Santos en el gobierno. Y entre ambos desesperos tratan de fabricar lo que llaman un proceso de paz. Yo creo que a partir de ahí debemos empezar a dejar de engañarnos. Lo único a lo que podría llegar las FARC y el gobierno de Santos, y podrían incluir al ELN si acaso, es a acabar una guerra, no a construir un proceso de paz. Y este es un tema dramático porque ahí sí nos pega a nosotros, los que estamos aquí, los que están fuera de este recinto, a la sociedad colombiana. ¿Por qué? Porque la historia de Colombia, de 2 siglos por lo menos, es la historia permanente de acabar guerras para comenzar guerras. El eterno círculo del hombre armado a caballo con las cananas cruzadas sobre el pecho buscando las escrituras. Que ya no es tan romántico como el libro o como la época de Zapata, sino que ahora está cruzado por todas las realidades del narcotráfico, los ejércitos privados del narcotráfico, las mafias de la política, las relaciones entre las familias hereditarias y los ejércitos privados, la transformación de los ejércitos privados en redes delincuenciales de carácter transnacional, etc.